Les bendiga a todos los que semana a semana se unen para seguirnos a través de estas enseñanzas. En el lugar donde se encuentren, la paz, la visitación, la gloria de Dios sean sobre su vida. Quiero en esta oportunidad compartir una serie de pasajes que llevarán a lo que es la vida del Hijo de Dios y del cristiano en sí. Lo primero que vamos a leer se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 16. El relato comienza en el versículo 19, pero yo voy a tomar puntualmente desde el verso 22. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Acá vemos una enseñanza dada por Jesucristo, relatada a través de dos vidas paralelas, dos vidas y dos ejemplos de vida a seguir, a observar, a analizar, para que podamos caminar y alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La primera historia que se manifiesta es la de este hombre llamado Lázaro. La Biblia dice que él era un mendigo. Un mendigo del cual la vida no relata el por qué él llega al estado de mendicidad. Ahora, en el libro de San Mateo, capítulo 5, se relata lo que nosotros conocemos como Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Algo así como cuando Dios habla acerca de los niños. Sé que se puede generar una serie de discusiones, dichos, controversias acerca de lo que es un pobre en espíritu y lo que nosotros hoy conocemos como pobre. Y la verdad que el analizar el estado de por qué una persona es pobre es algo que solamente le compete a Dios. Ahora, ¿qué es un pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es aquella que intenta una vez, fracasa, vuelve a intentar otra vez, fracasa y ya no lo intenta más. Y es tan fuerte en espíritu que no importa cuántas veces fracase, lo volverá a intentar una y otra vez hasta alcanzar lo que él quiere o llegar a un resultado que a él le sea favorable o positivo. La verdad es que este hombre que se había convertido en mendigo, lo más probable es que haya sido un pobre en espíritu, que a través de los distintos fracasos que él tuvo en la vida, llegó a que se acercara a la casa de un hombre rico, un hombre que hacía banquete, fiesta, que vestía bien, que tenía toda posibilidad y oportunidad de ayudarlo al menos en algo para que él pudiera cambiar su vida. Dice la Biblia que durante todo el periodo que este hombre mendigo vivió frente a la casa del hombre rico, el hombre ni siquiera le daba nada. Él ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa, que le daban a los perros. Ellos venían, le lamían las llagas, pero un día señalado por Dios, un día del cual ningún ser humano va a escapar, él tiene que dejar este mundo. Y cuando él deja este mundo, se acaba para él la aflicción, la tristeza, el dolor, la miseria, el desear alcanzar cosas, y es llevado directamente al seno de Abraham. Cuando me tocaba predicar acerca de este pasaje, dije: no hubo quien lo sepultara, no hubo quien hiciera memoria de este mendigo, simplemente se murió y Dios tuvo que llevarlo al seno de Abraham. No se habla más acerca de su cuerpo. Dice la Biblia que también murió el hombre rico, como si la vida del hombre rico hubiera dependido de cuánto tiempo este mendigo estaba en su casa.
El mendigo era la oportunidad que él tenía día tras día, cada vez que salía el sol, para hacer una obra de misericordia, para hacer una obra de bien, para hacer una obra que le anotara perlas en su cabeza para que el día de la redención fuera tenido en cuenta por Dios. No podemos olvidar hablar de esta historia acerca de lo que se relata en el libro de San Mateo, capítulo 25, desde el verso 31 en adelante, cuando la Biblia menciona el juicio a las naciones. Habrá concluido todo, pasaron los 7 años de tribulación y el Señor viene con sus santos ángeles, se asienta en la tierra, toma el trono que a Él le corresponde y que por 1000 años gobernará en esta tierra, y dice que inmediatamente Él hace el juicio a las naciones. Y en el juicio a las naciones dice la palabra que Él apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y dirá a los de su derecha: bienaventurados, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y dice que estos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel o enfermo? Y Jesús le dirá: cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Pasen al gozo de su Señor. Y luego dirá a los de la izquierda exactamente lo mismo. Y estos dirán: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Y Jesús le dirá que por cuanto no se lo hicieron a él, a uno de esos pequeños, tampoco se lo hicieron a él. Y los llama malditos y todo lo que la palabra refleja ahí. Lo que está enseñando es el carácter de Dios. Y la verdad es que así como este hombre rico dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Era un hombre de la fe, era hijo de Abraham, era un hombre que profesaba el evangelio, era un hombre que se caratulaba a sí mismo hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo siempre o muchas veces hice alusión acerca de la enseñanza del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, allá en el versículo 13, dice que si nosotros tenemos misericordia, Dios tendrá misericordia con nosotros. Pero si nosotros no hacemos uso de misericordia, tampoco nuestro Padre hará misericordia con nosotros. Y aquí está el hombre pidiendo que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, tuviese un poquito de misericordia. Y la verdad es que no se halla misericordia para él. La respuesta que da Abraham es la siguiente. Pero Abraham le dijo, versículo 25: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y aquí es donde yo quiero detenerme un momento para que podamos, como hijos de Dios, analizar en qué manera y forma estamos viviendo. Primeramente, no quiero decir que todos los pobres van al cielo, porque vuelvo a repetirle, la Biblia habla de pobres en espíritu, pero ¿cómo puedo yo, en medio de la multitud de pobres, determinar quién es pobre porque quiere ser pobre y quién es pobre en espíritu? Un ejemplo tengo en el libro de San Lucas, capítulo 4, cuando empieza a hablar acerca de la iglesia primitiva, libro de los Hechos.
cuando empieza a hablar de la iglesia primitiva, dice que tenían todas las cosas en común y no había ninguno necesitado en medio de ellos. Y como consecuencia de ello, el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el mundo y en la generación, en la década que nos toca vivir, veo cuántas iglesias tienen la misma o menor cantidad de fieles desde hace muchos años. Y me pregunto cuántos en las congregaciones, en las iglesias, están viviendo este evangelio para que el Espíritu Santo tenga el placer de añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Me gusta un relato que he compartido muchas veces con los hermanos y se encuentra en el libro de Isaías 58, donde Dios habla acerca del verdadero ayuno y cuál es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es para que el reino de los cielos se nos acerque, para que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Y dice así en el versículo 6, y yo quisiera que usted marque un día en que tenga la oportunidad su Biblia, después de escuchar este mensaje, de mirarlo una y otra vez a este capítulo de la vida de la Biblia, que no es otra cosa que el relato del Sermón del Monte. Me gusta lo que dice este pasaje. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El versículo 7 expresa aún más profundo el carácter y el corazón de Dios. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu Salvador se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuántos quisiéramos que la salvación de Dios sea constante en medio nuestro? Y no hablo de la salvación de alcanzar el reino de los cielos, del día que me pase como al hombre pobre, yo ser cobijado, guardado, consolado por Abraham. Hablo de las situaciones de la vida. En medio de mi casa, mis hijos saben que cuando tuve que dar mi casa o mi primera casa la di. Así sucedió con autos, con cámaras, computadoras. Y siempre Dios me llevó a ver la necesidad de otro. Y creo que ese es el hecho por el cual Dios va delante mío. Los milagros suceden sin que yo ore. Las manifestaciones de Dios se hacen visibles sin que yo clame. Porque cuando uno hace lo que está en el corazón de Dios, Dios te toma y hace contigo lo que Él quiere. El versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y el versículo 10 profundiza un poquito más y va más allá todavía. Y si dieres tu pan, ya no dice que lo partas, dice que tomes el pan que era tuyo, que tú ese día no comas y se lo des al otro. Y si dieres tu pan al hambriento, no me dice cuál es la condición que tiene que tener el hambriento, simplemente es hambriento. Y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El mediodía es el momento en que el sol tiene el mayor esplendor del día. Si la oscuridad va a ser como el momento en que el sol más luz dé, ¿qué oscuridad habrá entonces en medio nuestro? ¿Qué habrá oculto
delante de nosotros. ¿Qué no nos dará Dios si hacemos esto? Y dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para edificar. Qué maravilloso es cuando nosotros tomamos ese huerto del Edén y Dios nos da la capacidad de ponerle nombre a todas las cosas. No me equivoqué, dije bien. Cuando Dios puso a Adán y a Eva, les dio todo lo que había, toda la tierra, toda la plenitud. Para nosotros se simplifica en medio de 2 ríos o 4 ríos, que es el Éufrates y todo lo que conocemos como la tierra del Edén. Y Dios allí no le puso límites a Adán. Simplemente le dio una orden. Del árbol que está en medio de él no comas. Y no quiero predicar acerca de eso. Lo que quiero hablar es que Abraham tenía la capacidad de producir para que todos los que estaban allí, sean bestias, sea lo que fuere que hubiere, él los sustentara. Dios al hombre le dio la tierra. Cuando Satanás se presenta y quiere negociar con Cristo, él le dice que si postrado lo adoraba, le daría todos los términos de la tierra para que él gobernase sobre ellos. Conocemos la respuesta de Jesucristo y lo que Dios en realidad estaba manifestando en el corazón de Cristo. La verdad es que el diablo no es dueño de nada. La tierra y su plenitud pertenecen al Dios eterno. El libro de Proverbios, capítulo 22, en el verso 4, dice que riquezas, honra y vida proceden del Padre de las luces, del Rey de gloria, del Padre eterno. Y Dios da a cada uno conforme Él desea hacerlo y conforme a los talentos que nosotros sabemos multiplicar. Eso nos convierte en capitalistas, eso nos convierte en dueños y autores de lo que poseemos, no. Dios le dio la tierra al hombre, le dio el primer cielo, cielo que tomó Satanás, el príncipe de este siglo, se adueñó de ellos. Las fuerzas del cielo, el uno, gobiernan esta tierra, pero no son dueños de ella. Dios le dio al hombre lo que se llama libre albedrío para que él haga conforme a lo que él ha determinado en su corazón. Y me gusta lo que se relata en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3. Porque el dueño de todas las cosas, Jehová de los ejércitos, y ahora Jesucristo, a quien Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice lo siguiente. En el versículo 10 dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, ¿qué significa amar a nuestro hermano? Es verlo a Lázaro postrado y tender un pan, alimentar, sustentar, levantar,
Cuando Jesús envió a los discípulos, los envió de dos en dos, porque si uno cae, el otro tiene la obligación de levantarlo. Muchas veces nosotros hemos leído la historia del buen samaritano. Pasó el pastor, pasó el levita, ninguno de ellos tuvo misericordia, pero vino un samaritano que fue movido a misericordia. El que quiere que Dios tenga misericordia con él debe ser hacedor de misericordia. Vio al que había sido robado, golpeado, dejado tirado a orillas del camino. Se bajó de su caballo, rompió sus vestiduras y sobrebaje, lo vendó, lo llevó al mesón. Y cuando estaba en el mesón le dijo al mesonero: cuídamele. Y le entregó una cantidad X de dinero. Y luego le dice: si aún te queda debiendo algo, cuando yo venga te pagaré todo lo que él te debe. Ahora, si Jesucristo, el buen samaritano, viéndonos tirados a orilla del camino, despojados, robados, moribundos, tomó esa actitud, es la actitud que Él espera que nosotros tengamos para con el prójimo. Al fin y al cabo, Jesús dice: ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. ¿Qué hizo Jesucristo? A diferencia del diablo, Lucifer, que siendo el que manejaba todo el orden allí en el cielo, en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto cielo, en el mismísimo trono de Dios, Satanás dijo: seré igual a Dios. Ese mismo día cayó como un rayo y cayó también una tercera parte de los ángeles del cielo. Una tercera parte, una de tres. Cayó juntamente con él. Y hoy los conocemos, hoy se mueven en la tierra. El príncipe de este siglo, el engañador, el mentiroso, el ladrón, el que vino a hurtar, matar, destruir. Y a diferencia de él, Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se sacó las vestiduras, se sacó el anillo, se sacó todo lo que implicaba que Él era Dios y tomó forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, aceptando morir en una cruz por aquellos que no valíamos nada. Hace unos días yo hablaba y decía: Jesucristo es el abogado del diablo. Y sí, porque cada uno de nosotros éramos demonios. Sin embargo, Él bregó, Él habló, Él intercedió, Él clamó delante del Padre, nos perdonó nuestras deudas, perdonó nuestros pecados y nos presentó justos delante del Padre. Y esa es la actitud que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos para con aquellos que fallan. Todo pecado será perdonado, pero hay algo que Dios no va a perdonar jamás. Dios al hombre le dio la tierra, le dio su plenitud. Dios al hombre le dio el primer cielo. Hay quienes leen los astros y hay quienes se mueven de muchas y diversas maneras y están ahí. Se llama libre albedrío, pero hay algo que Dios no perdona y es que alguien quiera ser igual a Él. No hay Dios, no conozco, ni va a conocer. No hay fuerte, no he visto ninguno, ni lo habrá. Si algo somos es porque estamos prendidos a la vid verdadera. Si algo tenemos es porque Él nos sustenta. Y si Dios permite que algo tengamos en nuestra vida, es para que nosotros, a diferencia del hombre rico, que después de partir de esta vida es atormentado, podamos bendecir a los Lázaros de este siglo para tener la recompensa de estar en el seno de Abraham.
Puedo decir que tenemos el privilegio que no muchos tienen. Hay un pueblo que fue llamado, escogido, que tuvo la osadía de matar al Hijo de Dios, de crucificarlo. Y estoy hablando de los judíos, aquellos que perseguían y hasta el día de hoy persiguen a Cristo. Ellos nunca tendrán la oportunidad y la gracia de ser hechos hijos de Dios. Con mucha suerte se llamarán pueblo de Dios. Pero el hecho de actuar, de caminar, de obrar, de hacer la misericordia que Cristo hizo, como hizo con nosotros, nos da el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el ser hechos hijos de Dios nos coloca en un pedestal mucho más alto que todo judío pueda tener. Porque ellos simplemente serán pueblo. En medio de esta vida que Dios nos ha dado vivir, 30, 40, 50 o como dice la Biblia, los más fuertes 120 años. Quisiera ver alguno de esos alguna vez. Dios nos ha dado 365 y hasta 366 días al año para que usemos de misericordia con aquel que tenemos enfrente nuestro. Dios nos ha dado la libertad y la potestad de hacer riquezas con nuestras manos, pero también nos ha dado un corazón para poder saciar a aquel que lo necesita. Que Dios te bendiga, te ilumine en este día y que sobre todas las cosas la misericordia y la gracia de Dios te guíen para que puedas ser llamado o hecho hijo de Dios. Que Dios te bendiga.